Listo. Así. Vamos a la pizarra, ¿no? A ver. Solvencia. ¿De acuerdo? Solvencia. ¿Cómo es la figura acá en la solvencia? Solvencia. Así como el otro ratio, que es una división, aquí vamos a tener dos ratios, ¿de acuerdo? Dos ratios. 1, 2. ¿Cómo se calcula el primer ratio? Simplemente es EBITDA entre gastos financieros e intereses activados. Ya sabemos que esto va sin fórmula. Y esto es, el resultado sale en veces, ¿no? O X también le llaman. Es otra manera de poner veces. Por ejemplo, volviendo aquí al Excel de donde calculamos en la liquidez, también el resultado se mide como veces. ¿Cuántas veces cubre con tu caja lo que tienes que pagar en servicio de deuda? Igual en veces. Ese es el primer reto, y el segundo es la deuda financiera. Aquí vas a sumar toda la deuda financiera de la empresa, corto y largo. Deuda financiera entre tu EBITDA. El EBITDA. Y este resultado nos sale en años. Años. ¿De acuerdo? Vamos a ver un ejemplo. Entonces, vamos a ir a la pantalla del Excel, ¿de acuerdo? Nueva función. Ya está, perfecto. Decía. Esto es el ratio de cobertura del servicio de deuda, ¿no? Vamos a analizar ahorita la solvencia, ¿de acuerdo? Solvencia. Y tenemos dos ratios, ¿no es cierto? Tenemos dos ratios. Esto es la liquidez. La solvencia, listo. El primer ratio de solvencia ya sabíamos cómo era, ¿de acuerdo? Ya no voy a poner la pizarra porque no vamos a demorar, pero era el EBITDA entre los gastos financieros y los intereses activados, ¿de acuerdo? Esto es, este ratio se llama cobertura de intereses. Entonces, acá ya tenemos los datos, así que simplemente vamos a calcularlo. Es EBITDA entre la suma de intereses activados más gastos financieros, todo sin signo. Listo, de un año y del otro. Ratio, y el siguiente ratio es deuda financiera sobre EBITDA. Ah, el EBITDA sí lo tenemos, pero la deuda financiera la vamos a tener que calcular. Entonces, estoy sombreando esto para comenzar a analizarlo. Y el otro tenemos que tener deuda financiera. ¿De dónde lo sacamos? Metodizado del balance. ¿Qué vamos a incluir acá? Vamos a incluir acá la deuda financiera de corto plazo y la deuda financiera de largo plazo. ¿De acuerdo? Vamos a incluir todo esto de acá. De corto y de largo plazo. De ambos años, ¿no es cierto? Voy a pegar acá un costado. Ahí está. La deuda financiera de corto plazo de este año y la deuda financiera de largo plazo de ese mismo año. Corriente y no corriente. Y del otro año hacemos lo mismo, ¿no? Por corriente y no corriente. Perfecto. Entonces ya podemos calcular nuestra deuda financiera EBITDA, se llama este ratio. EBITDA. Acá dividimos la deuda financiera entre el EBITDA. Este es el segundo ratio. Vamos a comenzar a interpretar, ¿de acuerdo? Vamos a ocultarlo y listo. Entonces tenemos dos ratios, ¿de acuerdo? Aquí este ratio ha mejorado, ha desmejorado, ha caído, y este ratio en verdad también ha desmejorado, ¿no es cierto? El primero, sabíamos que este resultado nos sale en veces, ¿no es cierto? ¿Cuántas veces cubre nuestro EBITDA
los intereses que yo tengo que pagar. En el año 2017 lo cubría 8 veces, más de 8 veces. Podía pagar 8 veces los intereses. Para el año 2018, mira, ya bajó a 5. Igual es un buen ratio, ¿de acuerdo? Igual es un buen ratio. Sin embargo, ya la disminución se hace alarmante porque es fuerte. No sé, no sé si igual comparten esta opinión. Aquí ha reducido por lo menos un 40%. Entonces es fuerte la reducción de esto. Aquí está pasando algo definitivamente, ¿no? Y el otro análisis, el otro ratio, es deuda EBITDA, el que nos salía en años, ¿no? Meses. Y esto lo podríamos interpretar como años, ¿no? Años. Explicación. En el año 2017, con el EBITDA que yo genero, podía pagar mi deuda en menos de 2 años. ¿De acuerdo? En menos de 2 años. Pero para el 2018, mira, la deuda que yo tengo con mi EBITDA de ese año 2018, mira, lo voy a poder pagar recién en casi 3 años. O sea, ha empeorado, ¿de acuerdo? Se ha alargado acá mi plazo. Ya no lo pago en menos de 2 años, sino me voy casi hasta 3 años. ¿Cómo puedes complementar este análisis? Te vas acá a tu metodizado, a tu información complementaria. Y acá. En el año 2018, tu deuda vence en un promedio de 2 años. ¿De acuerdo? Vamos a ir acá. Entonces voy a poner vencimiento promedio financiera. Para el año 2018, ¿de acuerdo? Vamos a ponerlo acá mejor, ¿ya? Para ver año por año. Para el año 2018, ¿en cuántos años vencía mi deuda en promedio? Acuérdate que ese es un promedio ponderado nada más de todos tus vencimientos de los años. Ya sabíamos cómo metodizar esta parte de acá, igual también están los videos del curso. Entonces, esto ya está dado porque es una fórmula nada más. Tú llenas los datos y te lo calculas solo. El año 2018, tu deuda vencía en 2 años. 2 años. El año 2017, tu deuda vencía en 2.37 años. 2. ¿Cómo comparas aquí? ¿Cómo comparas acá? Mira, tu deuda vencía 2.37 años. Tú la puedes pagar en 1.89 años. ¿Aquí estás holgado o estás ajustado? A ver, espero participación para continuar. Fírmame si estoy holgado o estoy ajustado. Año 2017. Mi deuda vence Ajustado. en 2.37 y yo la puedo pagar en 1.89. ¿Holgado o ajustado? Yo Holgado. creo que Sí, ajustado. en realidad es holgado, como dice Daniela. ¿Por qué? Porque tu deuda en un vencimiento promedio, o sea, la tengo que pagar en poco más de 2 años. Pero con la plata que yo tengo y que yo genero, la podría pagar en menos de 2 años. Así que estoy ciertamente tranquilo. Es como un recibo, ¿no es cierto? Que tú tengas que pagar a fin de mes, no sé, pues, un recibo X, pero tú lo podrías pagar antes, ¿no? Entonces estás tranquilo. Pero si en realidad te van a pagar después, te complicas porque tu plata la vas a recibir después de que vence tu deuda, ¿no? Esa es una manera de verlo también. Entonces aquí era una situación ajustada. Porque con la plata que yo tengo y genero, mira, lo voy a poder pagar en 2 años. Pero, perdón, holgado. Pero mi deuda vence en más de 2 años. O sea, es como que con la plata que yo genero, lo tendría que pagar en el año 2022, ¿no es cierto? 2 años. Pero mi deuda vence como el 2022 a fines, imagínate. Entonces, estoy tranquilo, ¿no? Cosa diferente es acá, en el año 2018. ¿Qué pasa aquí? Mi deuda yo la puedo pagar en 2.86 años, o sea, en casi 3 años yo tendría para pagar mi deuda, toda mi deuda. Sin embargo, toda mi deuda en promedio vence en 2 años. ¿Aquí estoy holgado o ajustado? Ajustado porque se vence en menos años de lo que puedes pagar. Exactamente. Y estamos en una situación ajustada, ¿no es cierto?
Nuestra solvencia se ha deteriorado, está ajustada la solvencia de la empresa para el año 2018. Entonces, ese es, por ejemplo, un caso que nos sirve mucho porque vamos a comparar en cuánto tiempo vence nuestra deuda y en cuánto tiempo yo la podría pagar. Y aquí te sale si la posición es holgada o ajustada. Y, por ejemplo, se ha deteriorado de un año a otro. Seguramente han pasado algunas cosas. Ya sabes que para analizar qué ha pasado, tendríamos que ver cada elemento y ver cómo ha cambiado. Aquí a simple vista hay uno que ha cambiado totalmente. ¿Cuál sería? Sería el EBITDA, ¿no es cierto? Mire el EBITDA. Vamos a pintarlo acá de otro color. Mire el EBITDA. Ha pasado, vamos a darle formato. Vamos a darle formato así, para que lo vean mejor. El EBITDA ha pasado de ser casi 100.000, o bueno, 100 millones, porque eso está en miles, ¿no? A ser 58. Se ha reducido en casi la mitad, en casi la mitad. Y esto ha hecho que se deterioren nuestros ratios, ¿no? ¿Y qué ha pasado? ¿Por qué ha caído tanto en nuestro EBITDA? El EBITDA tiene dos componentes nada más, la depreciación y la utilidad operativa. Entonces, aquí, en lo que ha ocurrido en esta empresa es que la utilidad operativa ha caído tremendamente, ¿no? Vamos acá al metodizado. Mira la utilidad operativa. De 26 millones pasó a 1 millón. O sea, acá hay un tema, pues, gravísimo, ¿no? Acá hay un tema gravísimo. Entonces, volviendo acá al tema, vamos acá, ¿no es cierto? Posición ajustada y posición holgada. Ya sabemos que aquí tendríamos que comparar los años, ¿no es cierto? Los años. Y con eso voy a irme acá a la pizarra. Ya habíamos analizado la solvencia en estos dos términos, ¿no es cierto? En cuántas veces cubren mis intereses, mi EBITDA, y en cuántos años puedo pagar mi deuda. Esto lo comparo con el vencimiento de la deuda y ahí culmina mi análisis de solvencia. Entonces, ahora yo les hago la consulta. ¿Quedó claro el tema de la solvencia? Por favor, espero confirmación. Sí, de acuerdo. ¿Consultas a alguien o estamos bien con solvencia? La semana pasada vimos el ratio, lo abordamos un poco y hoy día hemos entrado ya al cálculo, ¿de acuerdo? Hemos entrado ya al cálculo, ¿no? Entonces, voy a compartir aquí. Voy a compartir acá y vamos a seguir elaborando sobre el conocimiento que ya estamos generando. Una pregunta, ¿cómo se llamaba el segundo ratio? Le puedes llamar como deuda EBITDA, porque simplemente es una división, ¿no? Deuda EBITDA Ah, o deuda ahí. / EBITDA, ¿no? Bien, entonces ahorita vámonos al Word, ¿de acuerdo? Vámonos al Word. Vamos a cambiar la función, irnos a compartir pantalla. Ya, chévere. Entonces, voy a ir acá donde estábamos, aquí. Entonces, ya analizamos la liquidez, ya sabes cuál es el ratio de cobertura del servicio de deuda, cómo se lee, cómo se entiende y cómo se analiza, y aquí la solvencia, ¿no es cierto? Así que le vamos añadiendo nuevos elementos a nuestro análisis. ¿Qué es lo siguiente que vamos a ver el día de hoy? La liquidez merece un análisis exhaustivo. Son varias herramientas que nosotros enseñamos en el curso. La primera, pues, es obviamente esta de acá, ¿cierto? Entonces, hoy día vamos a completar dos cosas, ¿no? Esto de aquí, por ejemplo, ya lo hemos visto hoy día, pero hoy día vamos a completar dos cositas más de liquidez. Ratios de rotación y también otro tema, ¿de acuerdo? También el tema de riesgos, ¿de acuerdo? De riesgos. Son dos temitas que vamos a ver hoy día. Liquidez, ratios de rotación. Este es un tema bien simple y se entiende muy intuitivamente. Para ello me voy a ir al metodizado, ¿ok? Me voy a ir al metodizado. Me voy a la pantalla de ratios, ¿de acuerdo? Entonces acá ya te sale todo. Acá te salen todos los ratios ya calculados. En el curso, si lo primero era metodizar. Metodizas tus estados financieros, ya acá te bota tus ratios. Pero de nada nos sirve ver los ratios sin entender lo que estamos viendo, ¿no? Entonces, por eso siempre cada ratio importante lo analizamos desmenuzadamente, como se dice, ¿no? Entonces, liquidez.
¿no es cierto? ¿Qué ratios quiero ver hoy día con ustedes? Acá hay dos ratios, por ejemplo, también importantes, ¿de acuerdo? Pero menos importantes que el que hemos visto hoy día. Si te dan a escoger un solo ratio de liquidez, para analizar liquidez, ya sabes cuál es, la cobertura del servicio de deuda. Si tú lo comparas con este ratio que es la razón corriente, que simplemente ves acá la fórmula activo corriente entre pasivo corriente, ya sabemos que este es un análisis insuficiente, se queda corto. Aquí mejoró, por ejemplo, ¿no? Aquí la razón corriente mejoró. Activo corriente entre pasivo corriente mejoró. Pero mira, vamos a compararlo con lo que nos salió del análisis del ratio de cobertura del servicio de deuda. Empeoró, en verdad. ¿Ves? ¿Te das la cuenta de la diferencia? Entonces, por eso te digo que este ratio, si bien es cierto, sí te sirve, en realidad es un análisis insuficiente, ¿no? ¿Cuál es este ratio de acá? La razón ácida. ¿Cuál es la fórmula? Esta es la que ves acá a la derecha. ¿Cómo se interpreta? Esta razón ácida es como una evolución de este ratio corriente que está acá arriba. Es decir, le elimina algunas partidas que son de lenta rotación o son poco líquidas, ¿de acuerdo? Y se queda con lo que es más líquido. ¿Qué es lo que es más líquido? Efectivo y cuentas por cobrar comerciales. Y lo divide entre el pasivo corriente, ¿no es cierto? Ya elimina, por ejemplo, las existencias o las otras cuentas por pagar, eso ya lo descarta. Que eso sí se considera acá arriba, acá ya no. Por eso es ácido. Quiere decir que es más riguroso, más exigente. Pero lo que yo quería ver con ustedes hoy día era esto de acá, ¿de acuerdo? Era esto de acá, ¿de acuerdo? Eran estos tres ratios y se lo voy a mostrar con un Excel de acá, y lo van a ver al toque. Rotación de inventario, rotación de cuentas por cobrar y plazo promedio de pago. Son tres ratios, ¿ya? Son tres ratios, son los ratios de rotación de qué cuentas. Me voy acá al balance, perdón, voy acá al balance. Lo voy a resaltar acá. Voy a quitar esto. Esto de acá. Voy a meter azul, azul y azul. ¿Ya? Son ratios de rotación comercial que van a comparar qué tan ágiles son estas cuentas de acá. Tres cuentas. Cuentas por cobrar, existencias y cuentas por pagar comerciales. Vámonos al Excel de acá. Entonces, la rotación de inventarios. ¿Qué es la rotación de inventarios? Es igual, apúntalo, ¿no? Es el tiempo, pero se entiende porque es el plazo que nos demoramos en vender el inventario que tenemos, ¿no es cierto? Esto en qué unidades se mide en días. ¿De acuerdo? Imagínate que tu ratio de rotación de inventario pasó de 2017 a 2018 de 50 a 70. ¿Esto es bueno o malo? Opiniones, espero opiniones para continuar. Es malo, ¿no es cierto? Porque quiere decir que me demoro más en vender, me demoro más días en vender el inventario que yo tengo, ¿no es cierto? Creo que se entiende bastante bien ese ratio. Entonces, simplemente es lo que me demoro en vender, así de simple, simplificado. Vamos al ratio siguiente, que es el ratio de la rotación de las cuentas por cobrar, ¿no? Cuentas por cobrar. Vamos a medir este ratio simple. ¿Cuánto tiempo me demoro en cobrar? Porque tú sabes que hay dos tipos de ventas. Al contado, es decir, que tú entregas y te pagan en el instante, y al crédito. Y en el crédito tienes que esperar a que te paguen. Y ahí surge el tema de que en algunos casos no te llegan a pagar, ¿no? Pero la empresa igual puede calcular su rotación de cuentas por cobrar. ¿De acuerdo? ¿Cuánto tiempo me demoro yo en cobrar? Lo que ya vendí, ¿en qué momento ya llega como plata a mi cuenta, a mi casa? Fíjate que la empresa pasó de 60 a 45. ¿Esto es bueno o malo? ¿Es bueno o malo? Esto es bueno, ¿no? Porque estoy cobrando más rápido, ¿no es cierto? Estoy cobrando más rápido que antes. Perfecto, lo entendimos bien. Y vamos al último ratio de rotación. Plazo promedio de pago. Imagínate que del año 2017 hay una variación también
Periodo promedio de pago. Eso, Periodo de pago, sí. eso, una pregunta. Si una cuenta se demora más en cobrar, no tiene nada que ver de que el monto sea mayor, ¿no? ¿Qué tiene que ver que se demore más o menos en cobrar? Ah, ya. Buena pregunta. Volvemos acá a la pantalla del metodizado. Acá está. ¿Cómo se calculan estos ratios o por qué salen lo que salen? Es una comparación de cómo rotan ciertos activos o pasivos de la empresa. ¿Y cómo? Aquí está la fórmula, ¿no es cierto? ¿Y qué elementos te compara? Entonces, si tú dices, ha cambiado de un año a otro, bueno, tiene que haber cambiado los elementos que constituyen esa fórmula, ¿no? Las existencias y el costo de venta, simplemente. Ah, cambió esto de acá. ¿Qué ha cambiado? Las cuentas por cobrar y las ventas. Y así, ¿no es cierto? Entonces, cuando te pregunten, que a veces sucede en una evaluación, ¿qué ratios se alteran si yo cambio, por ejemplo, las ventas? Ah, entonces tú vas a decir, ah, ya, te vas acá a esta pestaña y dices, ¿dónde participan las ventas en la fórmula? Ah, mira, entonces tú dirías, si cambian las ventas, va a cambiar mi margen bruto, mira, mi margen operativo, mi margen neto, obviamente el EBITDA. ¿Qué más hay en ventas? También va a cambiar mi periodo de cuentas por cobrar, ¿no? Y así. Entonces, para ver qué ratios afecta el movimiento de una cuenta, te vas a esta pestaña, una manera rápida de ver esta pestaña y ver en qué ratios participa esa cuenta que tú vas a cambiar. Entonces aquí volviendo al Excel, acá vamos a encontrar estos tres resultados, pero lo quiero hacer como un análisis digamos, ¿no? Para no meternos en la maraña de números sin entenderlos. Estamos en el plazo promedio de pago, que no es otra cosa el tiempo que tú te demoras en pagar a tu proveedor, el tiempo en el que tu proveedor te cobra. ¿Qué proveedor? Ah, tiene que ser un proveedor, todo esto es operativo, así que tiene que ser un proveedor, digamos, de tu core principal, ¿cierto? Entonces, imagínate que todo esto está medido en días. Me olvidé de ponerlo, días. Y acá, días. Listo. Plazo promedio de pago. Imagínate que tú pasas de 59 a 73. ¿Esto es bueno o esto es malo? Simple vista, intuitivamente, ¿qué me podrían decir? Respuestas, esto es malo, me dice Ana Rosa. ¿Alguien más una opinión? ¿Puede ser que sea bueno porque tienes más días para pagar? Sí, exactamente, exactamente. Tal cual es la explicación. En este caso, yo le pago en el año 2017, en promedio, le pago a mis proveedores casi en 2 meses, ¿no? 60 días casi. Pero para el siguiente año yo le pago en más de 2 meses, ¿no? 73 días. Quiere decir que si mi proveedor me vende, imagínate que acá pasamos de 60 a 90, que si mi proveedor el año pasado me vendía, yo le tenía que pagar a los 2 meses. Pero si el siguiente año pasa de 2 meses a 3 meses, quiere decir que ya le tengo que pagar recién en 3 meses. ¿Por qué es importante esto? Ah, porque aquí vamos a compararlo con esta parte de arriba. ¿Cómo funciona, por ejemplo, un supermercado? Ahí está, un supermercado. Vamos a ver un supermercado. Un supermercado funciona de la siguiente manera. ¿Qué tal es su rotación de cuentas por cobrar? El supermercado te cobra en efectivo o con tarjeta nada más, ¿no es cierto? Me equivoco. Entonces, este ratio más bien de acá va a ser poquito. Va a ser bien chiquito. Seguramente va a ser, vamos a quitarle ese formato. Entonces, en un supermercado, por ejemplo, aquí cambiaría la figura, no sería así, ¿no es cierto? Seguramente la rotación de sus cuentas por cobrar sea súper ágil, súper rápida, ¿no? Porque como te digo, el supermercado te cobra al contado o con tarjeta y la tarjeta igual se paga pronto, ¿no? Entonces, el ratio de rotación de cuentas por cobrar va a ser chiquito. Y el ratio de rotación de inventarios sí puede ser en algunos casos bastante variable porque depende de los productos de los cuales estemos hablando, ¿no es cierto?
Hay productos que rotan mucho más rápido que otros. Pero ¿cuál es el tema en los supermercados? Que el plazo promedio de pago, es decir, el pago a sus proveedores es larguísimo. Tú lo habrás escuchado seguramente, ¿no? Que siempre los supermercados se demoran en pagar bastante. Entonces, ¿cómo impacta eso en su liquidez? De la siguiente manera. Este plazo promedio ya no va a ser el mismo que vemos acá, ¿no? Seguramente va a ser mucho más prolongado. ¿Eso qué cosa quiere decir? Que el supermercado le compra al proveedor en el día 1, ¿de acuerdo? Y le paga, por ejemplo, vamos a ponerle números, ¿ya? Imagínate que esto fuera 20 días. Esto fuera 10 días. Entonces, ¿cómo haces? Tú le compras en el día 1, ¿no es cierto? En el día 1 le compras al proveedor. Imagínate, tú eres el supermercado y le vas a comprar, no sé, pues al mayorista de, qué sé yo, pues de papas, ¿ya? Y le vas a pagar en 100 días, ¿de acuerdo? Aquí entra ya el poder de negociación. Listo, tú le pagas en 100 días. 100 días estás tranquilo, no le tienes que pagar. Entonces tú tienes tus papas ya en tus almacenes y comienzas a vender. Los vendes en promedio en 20 días, ¿de acuerdo? Y cobras exagerando en 10 días más. Ahí tienes 30 días. Ahí ya tienes toda la plata que corresponde a ese lote de papas. Tú lo tienes en un mes. Y tu proveedor recién le tienes que pagar en 100 días, o sea, en 70 días más. Entonces tú tienes plata ahora y la deuda la tienes todavía en bastantes días más. Eso quiere decir que puedes hacer esta operación varias veces. Puedes comprar y vender, comprar y vender, comprar y vender, porque tu proveedor recién te va a cobrar, Entonces, mientras tú rotes, por eso se llama rápido de rotación, mientras tú rotes este capital más veces, vas a generar más rentabilidad, porque cada venta contiene un margen, ¿no es cierto? Entonces, es mucho mejor y más conveniente que tu proveedor te financie y tú trabajas tranquilo durante esta parte de vender y cobrar, ¿no es cierto? ¿Se entendió el ejemplo? ¿Se entendió el ejemplo? Ya, perfecto. Un caso muy diferente sería que la figura fuera así, ¿no es cierto? Que la figura fuera simplemente así, ¿no? Que tú le tienes que pagar a tu proveedor, vamos a ponerle acá así, en 15 días. En 15 días, pero mira, ya te toma 20 días venderlo y 10 días más cobrarlo. Mira, me toma un mes, yo voy a tener la plata en un mes, pero me cobra en 15 días. Entonces acá esta diferencia la empresa misma la tiene que financiar, ¿de acuerdo? La empresa misma la tiene que financiar. Bien, habiendo entendido estos tres elementos, ahora sí nos vamos al plantilla del metodizado. ¿Qué pasó con esta empresa, con el brocal? Mira, su rotación de inventario aumentó. Esto no es positivo, quiere decir que se demora más en vender su inventario. ¿Qué pasó? Vamos a ver, ¿qué pasó con su periodo de cuentas por cobrar? Su rotación de cuentas por cobrar. ¿Cuánto tiempo se demora en cobrar? Mira, pasó de 64 a 55. Esto sí es bueno, ¿no es cierto? Esto sí es bueno. Acá vamos a ponerle... Dijimos que el periodo del inventario no era tan bueno, ¿de acuerdo? Vamos a ponerle rojito porque se demoraba más. Las cuentas por cobrar rotan más rápido, eso sí es bueno, vamos a ponerle verde. Y el periodo de cuentas por pagar, mira, lo que se demora en el plazo que le da su proveedor. Esto, mira, también se desmejoró, ¿no es cierto? Se desmejoró bastante, mira. Disminuyó, quiere decir que 2018 le paga más pronto a sus proveedores. Pues acá le vamos a poner rojito. ¿Cómo se llama la comparación de estos tres elementos? Se le llama ciclo del efectivo, que es esto de acá, que es este ratio que está acá. ¿Cómo se calcula el ciclo del efectivo? Simple. Acá a la derecha está. Es tu rotación de inventario más tus cuentas por cobrar menos tus cuentas por pagar. ¿De acuerdo? Menos tus cuentas por pagar. Si yo te presentaba directamente el ratio en esta pestaña, era diferente entender cada elemento, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué te conviene?
que tu ciclo de efectivo sea positivo o negativo. A ver, opiniones. Una opinión. Y seguimos, a ver. ¿Qué te conviene? ¿Que sea positivo o negativo? A ver, una opinión. ¿Qué sería mejor que pase con el ciclo del efectivo? ¿Que sea positivo o negativo? A ver, alguien acá. Positivo. Positivo, pregunta. A ver, voy a parafrasear la pregunta. Si tu ciclo del efectivo es negativo, quiere decir, volvemos acá. Viendo esta figura en los colores como está, ¿el ciclo del efectivo es positivo o negativo? Aquí, tal como están los colores. Acuérdate que el ciclo del efectivo es 20 más 10 menos 15. ¿Es positivo o negativo? 20 más 10, 30. Menos 15, 15. Esto es positivo, ¿no es cierto? Ahora, compáralo con este otro ejemplo, ¿ya? Compáralo así. Ahora, ¿cómo te sale en este caso con los colores actuales tu ciclo del efectivo? ¿Positivo o negativo? En este último caso. En este último caso sí es negativo, ¿no es cierto? Ahora yo te repito la pregunta. ¿Qué es mejor, que sea positivo o negativo tu ciclo de efectivo? Sea negativo, exacto. ¿Por qué? Porque si tu ciclo de efectivo es negativo, quiere decir que tu proveedor te está financiando casi todo el ciclo. Mira, tú trabajas tranquilo y tu proveedor te financia porque te cobra recién después de bastante tiempo. Entonces, mientras menor sea mi ciclo del efectivo, es mejor. Y si es negativo, mucho mejor. Volvemos acá al metodizado. ¿Qué pasó con el ciclo del efectivo? Mira, acá era negativo. Perfecto. ¿Por qué? Porque mira, tu proveedor te cobraba recién después de 171 días, o sea, casi 6 meses después, ¿no? Eso obviamente te da un resultado negativo. Entonces, acá estaba una situación operativa buena, ¿no es cierto? Pero mira, acá ha desmejorado. Ya su ciclo se hace positivo. ¿Por qué? Aquí no ha cambiado tanto, pero acá sí sus proveedores le han dejado de dar crédito, ¿no? 60 días, le han quitado 2 meses de crédito, ¿de acuerdo? ¿Se entendió la explicación de esta parte del metodizado? ¿Me confirma con un feedback, por favor? Ya, perfecto. Perfecto. Perfecto, excelente. Entonces, de esa manera estamos abordando cada vez más elementos, ¿no es cierto? Cada vez más elementos. Entonces, hoy día hemos visto ya, vuelvo a la hojita acá, los ratios de rotación. Entonces, check, esto lo hemos entendido. Igual siempre partimos de analizarlo por separado, tranquilo, sin correr, y luego ya nos metemos acá en toda esta plantilla que si no la sabes entender, poco vas a poder interpretar, ¿no es cierto? Entonces ya tenemos estos ratios de rotación interiorizados. Perfecto. Vamos a ver el último tema del día de hoy, ¿de acuerdo? Que son los riesgos y la gestión de los mismos. ¿Qué tipos de riesgos financieros existen? Bueno, ya conocemos un riesgo, ¿no es cierto? Uno de ellos es el riesgo de tipo de cambio, ¿no? Riesgo cambiario. Solamente para recordar, esto se derivaba de ¿qué? De la posición de la empresa, ¿no es cierto? Si era activa o pasiva. ¿Y qué consecuencias tenía? Las consecuencias las veíamos en el estado de resultados, en ganancia o pérdida por tipo de cambio, ¿no es cierto? ¿Y en qué me impactaba al final? Me impactaba en mi utilidad neta, porque eso está antes de la utilidad neta. Listo. Este riesgo financiero lo conocemos perfectamente, ¿no es cierto? Bien. ¿Cómo podemos mitigar el riesgo? ¿Qué podemos hacer frente a ese riesgo? Hay empresas que simplemente no hacen nada, según su análisis consideran que es consecuente no hacer nada y simplemente no se coberturan. Hay otras empresas que sí toman recaudos,
que sí toman recaudos. Y aquí entra el tema de lo que son los derivados financieros. No es otra cosa que productos financieros que me van a servir para cubrir algún riesgo determinado. Por ejemplo, este riesgo cambiario ya sabíamos que podíamos utilizar los derivados como son el forward, que me asegura un tipo de cambio en el futuro, ya sea por ejemplo a 30 días o a 45 días, dependiendo de cuándo le tengo que pagar esa cuenta en la moneda extranjera. O el swap, que me aseguraba ya un flujo continuo, ¿no es cierto? Un flujo continuo de tipos de cambio en el futuro por 1 año, 2 años, ¿no es cierto? Ya, perfecto. Ahora yo te hago una consulta. Si yo tengo que pagarle a mi proveedor en agosto solamente una deuda en moneda extranjera, ¿qué utilizaría? ¿Swap o forward? ¿Qué utilizaría? ¿Swap o forward? A ver. Swap, me dice Grisel. Swap. Ok, entonces repito y parafraseo la pregunta. Si el swap te sirve para asegurar un flujo de tipos de cambios en el futuro, ¿de acuerdo? No solamente un solo tipo de cambio, sino un plazo completo, 1 año entero, ¿no? 12 meses, 15 meses, 24 meses, ¿no? Pero en este caso, en el ejemplo que te estoy poniendo, yo le debo a mi proveedor y le tengo que pagar en agosto nada más, y ahí muere. Solamente es un mes. Tengo ya, bueno, es a 3 meses, pero solamente es un pago ya fijo y determinado. ¿Utilizo forward o utilizo swap? Utilizo forward, exacto, porque el forward me asegura un solo tipo de cambio en un momento determinado en el futuro. Un solo tipo de cambio en un solo momento en el futuro. Ahora, si yo tomo una deuda con el banco, yo vendo en soles, yo cobro en soles, pero tomo una deuda con el banco en dólares y la tomo a 36 meses. ¿Qué podría ser? ¿Un forward o un swap? ¿Qué es más conveniente ahí? Ya tengo 36 cuotas que pagar al banco en dólares. O sea, tengo que comprar 36 meses seguidos dólares. En este caso, como dicen la Rosa, sería el swap, porque ya el swap me asegura todo un flujo, no solamente uno como el forward, sino todo un flujo de tipos de cambios asegurados en el tiempo, el futuro. Entonces, ahorita se va a cortar esta RU, pero hay algunos riesgos más que tenemos que ver, ¿de acuerdo? Entonces voy a crear ahorita una RU más chiquita y se la voy a pasar por correo para reconectarnos aquí y terminar, porque si no vamos a estar en debe si acabamos acá, ¿de acuerdo? Entonces les paso por correo ahorita un link más para conectarnos, ¿de acuerdo? Ahorita los veo en un minuto.